Y pues listo, ya estamos en vivo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están viendo o nos van a ver después en la grabación. Nos conectamos un poquito antes por causas de fuerza mayor, pero el programa se va a quedar grabado, así que lo van a poder ver después todos posteriormente. Pues hoy tengo el placer de que me acompañe esta maravillosa mujer, Susana Gracida. Susi es psicoterapeuta gestal, ha desarrollado muchísimas terapias, y aparte tiene muchísimas formaciones en Theta Healing, Freedom Healing, no sé cuántos healing tienes en tu currículum, Susi, porque de verdad que tienes muchísimas formaciones. Es creadora del oráculo alquímico, es un oráculo fabuloso. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocerla justo en uno de sus maravillosos talleres de este oráculo y próximamente tomaré ahí el del nuevo oráculo, ahora que voy a México. Y pues sí, Susi, me da mucho gusto. De verdad que eres una mujer que admiro muchísimo, haces un trabajo bien amoroso ayudando a las personas y de verdad que me has inspirado mucho también ahora que yo estoy empezando pues a justo encauzar todo ese trabajo que voy a hacer posteriormente en ayuda a los demás, ¿no? Ha sido un ejemplo para mí. Qué lindo, de verdad, María, de verdad me encanta que me puedas decir eso porque yo sí siento que en mi vida, digo, todos tenemos como un camino y una misión, ¿no? Entonces yo siento que mi misión principal es compartir información y apoyar a las personas para que realmente tomen su camino, ¿no? Su misión, ¿no? Para qué es a lo que viene. Y tú, bueno, tú vienes y también a compartir muchísima información, hacer que las personas sanen y hacer como enlaces entre las personas. Entonces, pues qué gusto que algunas de las cosas que haya hecho ¿no? te motiven para seguir adelante y seguir en el camino. Me encanta la idea. Ay, muchas gracias, Susanita. Pues mira, fíjate que algo bien curioso que estuve observando es que justo el tema que vamos a tratar de hoy, de los cierres de ciclos, lo empecé a ver de repente como por muchos lados. Y ya ves el mensaje que a mí me llegó del más allá, de trabajar con el Ho'oponopono, que pues es justo también va muy relacionado con esto. Yo creo que nos están mandando un mensaje contundente a todos de que tenemos que trabajar con esa parte del cierre de los ciclos, por todo justo lo nuevo que viene, ¿no? Como que hay que darle espacio a todo eso. Y pues parte de lo que platicamos, yo creo ese día importante es como de entrada, pues que es un cierre de un ciclo, ¿no? Porque yo, pues a base de algunas terapias, digo también contigo, de cosas que he ido aprendiendo, pues ya tengo como más noción de qué es, pero si tú me preguntas hace unos años, o sea, lo que yo creía que era un cierre de ciclo, pues no es, ¿no? O sea, entonces yo creo que de entrada, tú que eres ahí la experta, si pues nos puedes ahí orientar de que, pues de entrada, que es un cierre de un ciclo, ¿no? O sea, porque pues hay que empezar por primero entender qué es lo que vamos a hacer. Claro, mira, a mí me gusta como hacer esta analogía y es como mucho de Gestalt. Yo soy psicoterapeuta Gestalt y en la Gestalt quiere decir exactamente eso, circunferencia, círculo, ¿no? Entonces, vamos a entender, perdóname, que el círculo, digamos, un cierre de ciclo es precisamente una cosa que inicia y que tiene un fin. La cuestión es que a veces quedamos con muchas cosas abiertas porque no le damos cierre, porque no le damos como esta parte pues sí, de contexto, de decir, a ver, esto ya se terminó, ¿no? Entonces, bueno, te decía yo ayer que una de las cosas que me es mucho más fácil como explicar para que las personas puedan entender cómo se inicia un ciclo y cómo se cierra un ciclo, ¿no? Entonces, lo voy a hacer como muy, digamos, como con un ejemplo que es muy cercano a todos nosotros. No, das de cuenta, estás viendo tele y de repente sientes como una sensación así como rara y lo identificas rápido, ¿no? ¿Es hambre o es sed, no? Pues tengo hambre. Entonces, haces todo el movimiento para ir o a comprar algo o a comerte yo muy mexicano, ¿no? Un taco, una torta o lo que sea, ¿no? Y ya satisfaces esa necesidad y se cierra el ciclo. Ese es como el inicio y el cierre de un ciclo. ¿Qué pasa si estás viendo televisión, tienes hambre y dices, no, qué flojera, no voy a levantarme a hacerme nada, ¿no? Y entonces eso se va como complicando, llega un momento que te duele la cabeza y se queda un ciclo sin cerrar. Ahora, si esto lo pasamos a las emociones, ¿no? Entonces se inicia un ciclo, por ejemplo, una relación,
¿no? Entonces empiezas con una relación, tienes esta sensación primero de que quieres amar, que quieres tener una pareja, que quieres compartir con alguien, ¿no? Entonces llega una persona que te gusta, que te llena, etcétera, y decides iniciar, ¿no? Entonces esta es como la energía, o sea, se inicia como con una sensación, entonces viene una energía que te mueve hacia el objeto que tú quieres, entonces, bueno, te acercas, estás con la persona, etcétera, ya hay una acción y ahí entra como el cierre. Pero ¿qué pasa? O sea, ya tienes tu pareja, etcétera, y claro que se puede generar otras, digamos, otros ciclos, ¿no? Después de ese es el primero, y de ahí se generan otros. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza como la mente o todas las historias que tenemos ahí y entonces empiezas a, por ejemplo, tienes ganas de una pareja? Tienes la sensación y tienes el impulso de tener una pareja y hay una persona que también quiere estar contigo, ¿no? Se unen, pero entonces de repente tú detienes como toda esta emoción de querer estar con, ¿no? Porque empiezas como a pensar, no porque a lo mejor me va a lastimar, no porque ya me han lastimado, no porque se me hace que, etcétera, no me puede ser infiel. Y entonces detienes la energía y ahí empieza el problema, pero hay otra parte de ti que sí quiere, entonces está como, ¿no? Generándose ahí todo esto entre sí quiero, no quiero y total no se cierra la gestalt. Igual pasa, se termina una relación, pero resulta que tú no la quieres terminar del todo, entonces no cierras la gestalt o no cierras el ciclo y sigues repitiendo y sigues en tu mente y sí, y cómo, y no, y entonces sigues recreando como situaciones que ya no están, pero en tu mente, y entonces no permites que haya un cierre. Por supuesto que yo te lo platico así, claro que hay emociones, claro que hay cosas que hay que dejar ir, o sea, hay muchas cosas que se tienen que trabajar, pero sobre todo hay que decidir si ya algo que ya se terminó, se terminó. Esa es la cuestión, o sea, el cierre de ciclos es decidir ya cuando algo ya tuvo su función, algo ya terminó, algo se tiene que cerrar, ¿no? Las muertes, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que de repente cuesta más trabajo cerrar, ¿no? Sí, claro, los procesos de duelo son complejos, sí. Sí, este ciclo de vida, ¿no? Con el que pasaste con una persona y que fue muy importante en tu vida y cuesta mucho trabajo de repente darse cuenta o aceptar o asumir que finalmente pues es el ciclo de la vida, ¿no? Y todos los que estamos vivos pues algún día nos vamos a morir y que las situaciones pasan igual, o sea, todo tiene un momento y tiene un cierre, ¿no? Fíjate que hay una de las cosas, hay un dicho que es fuerte, pero es que en cuanto nacemos empezamos a morir y, o sea, es algo que no, como ni siquiera dimensionamos, es que es real, o sea, tú naces, pero ya vas, o sea, mientras pasa un día es un día menos, claro que es una forma, digamos, que de verlo, que es un poco dramática, sin embargo, también hay que, ¿no? Como estar consciente y vivir la vida, lo que está. Pues es que realmente todo es un ciclo como de muerte y resurrección, ¿no? En todas las etapas vamos viviendo ciclos de muerte, pero justo en un live que tenemos hace ratos con mis amigas con las que formamos el círculo, una de ellas decía que como sociedad nos han hecho o nos han enseñado a tenerle mucho temor a la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que por eso a veces se nos dificulta hacer esos cierres de ciclos porque pues significa terminar completamente con algo, o sea, dejarlo morir por completo. Y yo creo que a veces es lo que nos cuesta y nos aferramos y a veces pues no nos damos cuenta y decimos, es que yo quiero pasar a lo que sigue, pero a algo y me vuelve a pasar lo mismo y luego no sabemos pues cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde viene lo complejo. O como decías, decidir, ¿no? Yo creo que muchos han de decir, ¿y cómo sé cuándo ya lo tengo que hacer, no? Yo creo que ahí viene también esa parte de empezar a escucharnos a nosotros mismos, no tanto lo de afuera, sino de adentro, porque nosotros siempre vamos a tener la respuesta correcta dentro de nosotros, pero también eso a veces es complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estas partes, ¿no? Donde hay que cerrar ciclos, o sea, ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo, tú tienes un libro ahí maravilloso que viene casi así paso a paso de un proceso de liberación, ¿no? Tu libro de liberaciones, ¿no? Porque, pues realmente, ¿qué implica cerrar un ciclo? O sea, ok, ¿cómo lo cierro? Empieza, termina, se cierra, pero ¿qué implica el tenerlo que cerrar? ¿Qué es lo que tengo que trabajar para cerrar un ciclo, por ejemplo? Mira, yo creo que lo principal es soltar y dejar ir.
y así como lo que dijiste es entender que pues hay cosas que se mueren, pero es relaciones, situaciones, momentos, así es, o sea, todo tiene un término, porque esa es la vida, o sea, el día igual, el día se acaba, empieza la noche, luego se acaba la noche y empieza el día, o sea, la naturaleza es muy sabia y nos va diciendo precisamente qué es lo que va siguiendo, entonces, como tú dices, tenemos una sociedad que, bueno, inclusive, por ejemplo, tratamos de no envejecer, ¿no? O sea, tratamos de no vernos con cierta edad para que no, o sea, no venir al siguiente ciclo. Estamos llenos de ciclos en nuestra vida también, ¿no? O sea, la niñez, la adolescencia, la adultez, etcétera, y estamos todo el tiempo tratando de seguir como en una, por ejemplo, sobre todo a una cierta edad, como regresar a la juventud, etcétera, y hay que, también ese es un buen duelo, ¿no? El de decir, pues ya no estoy como estaba antes, ni mi cuerpo está como antes, ni puedo hacer lo mismo. Ya no puedo hacer lo que antes, ¿no? O sea, no, ya no tengo la elasticidad, ¿no? Ya no, es más, ya no tengo las ganas tampoco, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que o sea, lo primero que te tienes que dar cuenta es cuando algo ya no, y es como muy evidente, ¿no? O sea, pero fíjate, todo es como entrar en introspección. Decía una abuela chamana que me encantó, me regaló un día una obsidiana y me dijo, niña, acéchate. Porque era una flechita y yo, ¿y para qué hago esto, abuela? ¿Para qué le quiero? Y entonces me dijo, ponla en tu altar y que te recuerde que te tienes que acechar. Y dije, o sea, ¿qué es exactamente? Dijo, siempre tienes que estarte observando. ¿Desde dónde vienen tus pensamientos? O sea, ¿desde dónde estás queriendo hacer qué cosa, no? Porque fíjate, hay muchas veces que una relación ya se termina y sigues ahí, pero sigues ahí por miedo, sigues por costumbre, o sea, sigues por carencia, ¿no? De quién, o sea, hay mujeres muy jóvenes luego que vienen a terapia conmigo, muy jóvenes, y me dicen, es que ya no va a haber nada para mí. Le digo, ay, mamacita, por favor, o sea, ¿qué tienes? No, tienes 25 años, o sea, sí, ¿no? Entonces, pero la verdad es que es como todos estos pensamientos catastróficos. Entonces, hay que hay que entrar en introspección y decir, bueno, esto ya. O sea, esta situación ya, o este trabajo ya, ¿no? O sea, ya dio lo que tenía que dar y tengo que tener confianza y fe de que va a venir otra cosa nueva, un nuevo ciclo en donde yo pueda estar bien. Entonces, ¿qué se hace para? Primero, darse cuenta que hay ya algo que ya no está ahí, ¿no? O que ya se tiene que cerrar, o que según tú ya cerraste, pero sigues poniendo energía. Había un meme que me hizo reír mucho que dice, hay que cerrar ciclos, dice, pero deja de llamarle al ciclo, deja de llorarle al ciclo. Deja de mensajearlo, borra su teléfono, es más. Dice. No, me hizo reír mucho porque dije, sí es cierto, o sea, ya cerró un ciclo, sí, pero, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo no? Entonces, pues obviamente no cierras. Vamos a ser amigos. Vamos a seguir siendo amigos. Entonces, hay veces que se puede y hay veces que no. Y hay que también entender eso, ¿no? Entonces, la realidad es que primero te tienes que dar cuenta cómo está en tu vida. Y fíjate que, pues, el termómetro es precisamente cuando no te sientes bien. O sea, a pesar de que la ansiedad te puede hacer que regreses con una persona, ¿no? La ansiedad, el miedo a la carencia y etcétera, algo adentro de ti ya no está bien, ¿no? O sea, no es lo mismo que cuando realmente estás bien con una persona, ¿no? Entonces, primero te tienes que analizar y decir, a ver, ¿realmente es esto lo que quiero? ¿Esto me suma? ¿Esto lo estoy haciendo desde mi condición divina o lo estoy haciendo desde mi condición humana? O sea, hacerte como todo este tipo de cuestionamientos, hablando del libro de liberaciones que mencionaste, el que escribí. En realidad, eso es lo que hace, cuestiona, o sea, da mi primera historia, o sea, las historias son sobre mí, porque el libro lo escribí precisamente en un momento en el que cumplí 52 años y necesitaba cerrar ciclos y yo no me había dado cuenta que necesitaba cerrar ciclos, ¿no? Entonces, pues bueno. Regularmente uno no se da cuenta. No. Entonces el universo pues me hizo muy amablemente la invitación de cerrar ciclos, porque quería yo hacer un temazcal y todo para celebrar mi cumpleaños 52 y no hubo manera, o sea, está toda una historia ahí, pero no hubo manera de que me lo permitiera. Entonces, gracias a eso empecé a hacer 21 días de liberaciones. Entonces empieza con mi historia, pero después yo le llamo arqueología personal y es un poco entrar exactamente en tu propio proceso con ciertas preguntas y decir, a ver, ¿en dónde sigo yo alimentando cosas que ya no están? ¿En dónde acomodo personas
para mis propias historias personales, para que cumplan con mis anhelos, con mis y sentir un poco menos la carencia que puedo yo estar sintiendo, en dónde estoy yo parada o parado, ¿no? ¿Qué hago todo esto? Entonces, después de esto, pues es la decisión, ¿no? Es la decisión de decir, pues aunque me duele mucho, aunque me muero de miedo, aunque siento esta necesidad inmensa de amar o de seguir con esta persona, o me muero de miedo de perder este trabajo o de cerrar este ciclo, pues bueno, tengo que, o sea, obviamente, ¿no? Tomas las precauciones necesarias o lo que tengas que hacer y cierras. ¿Y cómo cierras? Pues te despides, ¿no? O sea, le das las gracias a todo lo que te generó, que te dio, etcétera. Y claro, puedes decir, pues esto inclusive te lo devuelvo, ¿no? Porque esto no es mío. Así que amorosamente te lo regreso, ¿no? Amorosamente te lo regreso. Déjame ver si te lo puedo envolver así bonito, pero te lo regreso. Y todo eso es tuyo. Esto no me lo quedo. Te puedes quedar con algunas cosas lindas, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, todo esto lindo que pudiste sentir o lo que aprendiste, ¿no? Y otras cosas que se generaron que no fueron tan lindas, pues sí, decir, ¿sabes qué? Esto, y puedes hacer hasta una carta, pues, ¿no? O sea, puedes hacerle una carta. Ese es el trabajo de liberaciones, pues, de pasadita, del el libro, es precisamente es hacer un trabajo de arqueología, escribirlo, y luego quemarlo, ¿no? Sí, o sea, esa palabra me gustó, arqueología personal, o sea, es de verdad, métete así a analizarte a lo profundo, ¿no? Digo, y estuve leyéndolo la mayor parte, me quedé como más o menos vi que es un trabajo de 21 días, me quedé en el del 5, pero dije, no me voy a hacer auto-spoiler porque dije, sí, claro, lo voy a hacer, entonces dije, no, mejor prefiero sorprenderme cada día con lo que voy a trabajar. Bueno. Pero toda la parte es bastante interesante porque sobre todo la primera parte me llamó mucho la atención que te hace que seas consciente de que tú eres 100% responsable de tu realidad, ¿no? De lo que estás creando. Entonces, creo que de entrada también eso es complejo, ¿no? O sea, tendemos mucho a echarle la culpa a todo, digo, bueno, al principio, pero es complicado a veces llegar a ese punto de que realmente estés consciente que tú eres el responsable de todo lo que se está creando alrededor tuyo, ¿no? Entonces, de entrada yo creo que trabajar con eso es como lo primero complejo. Y después la parte del perdón, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, es que ¿cómo voy a perdonar si me hizo y me dijo? Yo creo que también esa parte del perdón a veces confundimos un poco de que piensas que por perdonar a alguien es como si lo estuvieras excusando de todo lo que hizo. Pero no es así, o sea, realmente el perdonar es liberarte tú de esa carga que no necesitas, ¿no? No tanto porque estés justificando lo que la otra persona hizo, ¿no? La otra persona también se va a tener que hacer cargo de eso que está creando, pero cuesta un poco de trabajo, yo creo, empezar a entender eso y de verdad a interiorizarlo y realmente hacer ese trabajo como, pues sí de soltar y sí de perdonar y demás, y luego hay veces que hay cosas en el inconsciente ahí que ni siquiera nos damos cuenta. Sí, es todo un temazo el estar encarnado en esta tierra, hay como muchas cosas, pero sí, la realidad es que el perdón es muy necesario para poder seguir adelante. Obviamente no para el otro. O sea, nosotros cuando podemos entender, primero que nada, o sea, yo sí siempre meto como en la parte espiritual, primero entender que esta vivencia nosotros la creamos para revelar la luz. Entonces, cualquier cosa que llegue, tomarla como parte de un aprendizaje profundo que nos va a invitar a sacar la luz de nosotros, ¿no? Y hacernos mejor personas. Entonces, primero entender como que de algún lado, o sea, de otro nivel de conciencia planeamos esto, y el personaje que asumió como esta parte, pues también nosotros llegamos a acuerdos con él, de acuerdo a lo que yo creo. Entonces, desde ahí como empezar como a suavizarnos. Por otro lado, la falta de perdón es como si trajéramos un ladrillo y se lo aventamos a alguien ahí, o sea, agarrado con algo y nos va a regresar. O sea, porque tú puedes no perdonar a alguien que te hizo mucho daño y el otro puede estar esquiando en no sé en dónde o surfeando en el mar, feliz de la vida. Tu falta de perdón le da igual. O sea, ¿no? Realmente
el perdonar es para ti, es para soltar y que no te siga haciendo daño. Porque si ya te hizo daño una vez, pero si tú sigues recreando en tu vida y qué barbaridad, cómo me hizo, pero ojalá y no sé qué, entonces todo eso segrega una serie de hormonas y una serie de sustancias químicas en tu cuerpo que te van a afectar el hígado, que te van a afectar el páncreas, el corazón, o sea, un montón de cosas que realmente, o sea, te sigue haciendo daño. Entonces, es también decir basta, o sea, ya me hiciste daño una vez y bueno, pues sé que el universo se encargue de esto y yo lo voy a soltar. Y yo voy a transformar todo esto en algo bueno para mí, ¿no? O sea, y ahí te elevas y cambias totalmente la vibración y de verdad, o sea, te elevas sobre quien tú consideras tu enemigo o quien quiera que sea, ¿no? La situación, etcétera. Pero y obviamente de ahí tomas como la enseñanza y te fortaleces. Entonces creo que esa es una también de las cosas que no te permite soltar y cerrar ciclos cuando tú quieres que alguien pague algo, que alguien lo haga de una manera distinta, o sea, no puedes cerrar el ciclo entonces, ¿no? Entonces sí tienes que, te digo, mucha introspección, mucha arqueología personal y es entrar a profundidad, ¿no? Para encontrar como todos estos recovecos, porque además el subconsciente, como bien lo mencionas, pues es un 90 y tantos % de nosotros, ¿no? Entonces, es Entonces, el famoso trabajo con la sombra, así que cuando oigan sombra no es de, es malo, ¿no? Es nuestro inconsciente, somos nosotros mismos, o sea, esa parte que no vemos de nosotros mismos, ¿no? sí, y en la medida que la puedes ver, pues la iluminas, ¿no? O sea, sale como sombra porque no la ves. Claro. Entonces, ¿no? Dice, hay un dicho también, a mí me encantan los dichos, como puedes ver. Sí. Hay un dicho árabe que dice, el hombre no puede saltar de su sombra. Y tienes razón, o sea, tú donde vayas, pues, la tienes pegada. Así como Peter Pan, no la No, perdió, no pero ella, importa que te mudes, te la vas a llevar contigo. sí, la tienes, pero obviamente en la medida, así como el sol, ¿no? O sea, dependiendo cómo te des la sombra. Pero cuando la tienes hasta arriba no hay, o sea, no hay tanta sombra, ¿no? Entonces puedes ver precisamente qué es lo que pasa con tu sombra y en la medida que tú la pasas a la luz ya no sale tanto como sombra, ¿no? Ya la integras, o sea, cuando dices, sí, soy capaz de hacer esto, porque además lo más interesante de todo este trabajo humano que tenemos es darnos cuenta de que el otro es mi espejo y yo puedo decir mil cosas, pero en realidad este hombre o mujer o quién sabe qué, o sea, que se acercó a mi vida, a mi experiencia, finalmente yo tengo algo también de ahí, ¿no? Entonces, cuando yo puedo verlo también, así de frente y todo, de verdad que se acaba como hasta mucho el enojo, cuando digo, ay, yo también hago eso, Y ay, dices, ay, no. Sí, ¿cómo nos parecemos? no, sí, eso es increíble, ¿no? O sea, también de entrada, algo que, bueno, yo en mi experiencia personal, en todo mi proceso que he tenido de sanación y todo, pues sí, el perdón ha sido fundamental y muchas veces, a veces piensas que es con las demás personas, pero es principalmente contigo, justo por lo que dices, porque estás viendo reflejado algo que tienes que trabajar contigo en el otro. Pero ya cuando escarbas y ves que realmente era algo tuyo, es cuando dices, ¡ay! O sea, y a veces pues no nos gusta ver eso, ¿no? Pero pues realmente son partes de nosotros que necesitan ser abrazadas y que ser apapachadas y que ser sanadas, ¿no? Porque finalmente es como parte de nuestro niño herido, por así decirlo, que se tiene que curar, porque si no, pues ese ciclo, pues también, como decíamos, no va a cerrar, ¿no? Porque, digo, algo que yo he vivido es que para mí en los cierres de ciclos, el perdón ha sido como pilar. O sea, yo por ejemplo, si no perdono algo que tengo que perdonar, ya sea a que sienta a alguien o que sea de mí misma en un ciclo, o sea, no, es como que no paso al siguiente nivel, no paso de ahí. Entonces, sí es como que, y no nada más es de, sí, bueno, perdono, ¿no? O sea, no es de una forma consciente, de verdad es algo que tienes como que interiorizar y estar consciente que es para tu beneficio, o sea, siempre es, como me han dicho mucho los días últimamente, que el 99% de la responsabilidad que tengo primero es trabajar conmigo, ¿no? Y que conforme trabaje conmigo, pues también puedo ayudar a los demás, ¿no? Entonces, pero a veces como que se nos olvida, más bien nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? O sea, siempre, yo me recuerdo que hace muchos años alguien me dijo, lo más fácil sería ver hacia adentro, pero siempre es lo que cuesta más trabajo, ¿no? Claro, totalmente. Pues es que ese es el trabajo como de proceso humano de nosotros, ¿no? O sea, el poderte
ver sin culpa, sin miedo y sin dolor, porque ese es el problema. O sea, como tenemos pues un buen ego por ahí, entonces el podernos dar cuenta de que nosotros también somos capaces de lastimar, que somos capaces de odiar, que somos capaces de ser abusivos, de tomar ventaja, tararán, todo lo que quieras, cuesta trabajo, ¿no? O sea, hay unos libros buenísimos de canalizados del método Pathwork que hablan, por ejemplo, hay uno que dice no le temas al mal. ¿Y a qué se refiere? Precisamente a toda esta parte, digamos, mala, ¿no? Como vamos a ponerles etiqueta, que todos tenemos. Entonces, habla precisamente de eso, es de verte objetivamente, amorosamente, para que puedas transformar eso. Y entonces de esa manera tú también vas a poder ser más amoroso con el otro, más, más tolerante, ¿no? Porque finalmente somos lo mismo. Entonces ahí viene realmente toda esta parte de que todos somos lo mismo, porque en cuanto tú trabajas lo tuyo, permites que el otro también empiece como a observar y a ver, y de la misma manera, si tú eres muy intolerante contigo y no quieres ver nada de lo que realmente tienes, ¿no? Ahí, o sea, para verlo, para trabajarlo, entonces obviamente vas a ver todo proyectado, ¿no? Porque la vida es así, o sea, esa es la proyección. Finalmente lo proyectas para poderlo trabajar, nada más que muchas veces nada más lo proyectamos, ¿no? Y decimos, ay, qué mala persona, ¿y por qué me hizo esto? ¿Y cómo puede ser posible que haga esto? ¿Y ¿No? por qué me pasa siempre esto? Y sí, Sí, justo eso está increíble. O sea, yo creo que en la medida que nos hacemos conscientes que lo que se manifiesta afuera es lo que estamos manifestando nosotros desde adentro, pues es más fácil a veces trabajarlo, porque ya cuando lo ves afuera dices, ok, a ver, ¿qué se me desajustó? ¿Ahora qué tengo que trabajar? Ya te empiezas a explorar, ¿no? claro. O sea, a mí así me pasa ahora, ¿no? Pero antes no. O sea, si tú me preguntas, yo creo que hasta hace todo un año, todavía un año que yo había iniciado este proceso, pues claro, todavía me estaba preocupando de que pues llegaban ahí cosas a molestarme y yo por qué y ahora no. O sea, ahora cada vez que si algo llega por ahí digo, y ya como que digo, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué me desajustó? O que ya algún tornillo se me aflojó. Pues sí. Es que la mejor manera de aligerarse en este camino. O sea, como ser amoroso con nosotros mismos, con nuestro proceso, con la vida que hemos creado y hemos elegido tener. Y de verdad sentirnos orgullosas, orgullosos de lo que hemos pasado, porque finalmente somos sobrevivientes y ahorita más que nunca, ¿no? Entonces, es como, de verdad sí me parece como muy real, en donde pones la atención es lo que vas a magnificar. Entonces, si nosotros seguimos poniendo la atención en el dolor, en la pérdida, en lo que me hicieron, pues en esa medida vamos a hacer todavía más grande todo eso, ¿no? Pero si realmente podemos ver que hay un aprendizaje en todo esto, que hay un bien mayor, que en realidad la luz siempre triunfa, etcétera, pues todo eso se va a magnificar y nosotros nos vamos a aligerar mucho, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que dice, pero es que son demasiado optimistas. No, o sea, si bien es cierto que la oscuridad existe, el mal existe y todo, pero pues hay que elegir en dónde ponemos la mirada y dónde queremos construir, ¿no? Así como este cuento de a qué lobo quieres alimentar, ¿no? Al que es agresivo o al que es amor, ¿no? O sea, ¿a dónde quieres poner tu mirada, ¿no? Sí, fíjate que en una canalización que me hicieron con unos guías, mis guías, por lo mismo, ¿no? De que luego me pasaba así mucho eso, me decían que era como que lo viera que es como un ave. Dice, es como un ave. ¿Qué pasa con un ave? Si tú le das de comer, el ave no se va a ir, siempre va a estar ahí. Pero si tú le dejas de dar de comer, llega un momento en que simplemente se va y pues con qué le das de comer, a lo mejor, bueno, en ese momento tenía que trabajar mucho que la organización y bueno, cosas así, emociones negativas, ¿no? Que ese era como el alimento que yo les daba como para estar, pero que en el momento en que yo los ignorara y realmente me pusiera a trabajar conmigo, simplemente se iban a ir. Porque, o sea, yo ya no les iba a dar ese alimento con el que estar ahí, ¿no? Pero es justo lo que te decía, o sea, aparte de lo maravilloso que vas viendo es que cuando algo llega es porque algo tienes que trabajar contigo. Entonces, digo, yo afortunadamente ya cada vez que llega algo, más bien luego como que trato de analizar
si es algo que se repite, o sea, es así de que, a ver, esto se repite, esto llegó o esto me pasó tal fecha. Entonces, en esa fecha, ¿cómo estaba? ¿Cómo me sentía? Porque se está repitiendo. Entonces, algo se está repitiendo en mí, o sea, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando. Entonces, ya me ha pasado, así que luego he identificado que en ese momento a lo mejor estoy, no sé, teniendo así como emociones discordantes, o a lo mejor tengo la mente un poco agitada, o cosas así, ¿no? Pero ya vas distinguiendo como un patrón, por así decirlo. Ya vas diciendo, o sea, cada vez que yo me siento así, pasa esto. Entonces, también ya como que vas viendo pues cómo empezar a trabajar eso, pero como dices, hay que hacer una arqueología completa, Sí, ¿no? sí, no hay de otra. Fíjate que una de las cosas que, por ejemplo, entramos muchos en juegos, ¿no? O en juegos con personas, ¿no? O sea, y hay que identificar el juego. Los patrones y el juego, ¿no? Si el otro, o sea, para que el otro abuse, pues yo tengo que dejarme abusar, ¿no? O si yo soy una persona abusiva, pues tengo que tener otra persona que se deje abusar. Entonces es como identificar los juegos que vamos haciendo en la vida con las personas, con las cosas, etcétera, que obviamente traen un aprendizaje, ¿no? Pero si tú mueves una pieza del juego, se acaba el juego. ¿No? Si tú te sales, yo siempre digo, aunque sea, mueve un poquito algo, ¿no? O sea, no reacciones ante esto, no sé, algo haz diferente para que se empiece a mover la energía diferente y entonces puedas salirte de ese juego, ¿no? Entonces, porque jugamos muchos juegos normalmente, ¿no? De todo tipo, ¿no? O sea, generalmente, y ahí generalmente entra el subconsciente ahí, no nos damos cuenta, ¿no? De que realmente estamos actuando de una X o Y forma, pero el darse cuenta es todo. Bueno, en Gestalt eso es lo que se dice, ¿no? Que el 90% es darse cuenta, el otro 10% es el accionar, luego ahí es donde ese 10% son como los últimos 10 kilos que tienes que bajar. Así de ya me di cuenta, pero híjole, para hacerlo me cuesta trabajo. Sí, hacer algo, ¿no? Te digo, son como los últimos 10 kilos ¿no? De bajar de peso que te cuestan un trabajo, son los últimos 10, pero cuestan. Entonces, bueno, pues así, pero yo sí creo que el darse cuenta de cómo fomentamos ciertas cosas, porque todo también tiene que ver con, obviamente, con nuestra historia, ¿no? Con de dónde venimos, cómo es que hacemos, y ahí entramos con los ancestros, ¿no? También, ¿no? Todo lo que nos, ¿cómo se llama? Todo lo que nos vienen heredando y que queda ahí. Además, estamos en un campo energético que a veces no nos damos cuenta que nos jala para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, se queda energía por ahí que no sabemos ni sabemos, ¿no? Pero, ni por qué, ¿no? O a veces ya, a mí, por ejemplo, me empezó a pasar también en este proceso que, ok, ya había trabajado un montón y conmigo, y de repente otra vez y decías, ¿por qué, no? No, pues claro, empezaron a salir los ancestros, ¿no? Entonces, así como de, es que eres la ganadora de la rifa del tigre, ¿no? Tú tienes que sanar esta parte del linaje, ¿no? Entonces, yo, ok, gracias. sí. Entonces, ahora vamos con los ancestros. Sí, ahora vamos allá. Y generalmente los que tenemos este tipo de profesiones como terapeutas, como pues servicio social, etcétera, son profesiones reparadoras, ¿no? O sea, vienen a reparar el árbol, ¿no? Entonces, nosotros desde todo el amor, ¿no? A lo mejor no en esta vida lo estamos haciendo consciente, pero desde otra vida sí nos ofrecemos o ¿no? Para apoyar, y es porque podemos, ¿no? O sea, hay veces que decimos, no, es que, ay, yo me doy, no. Dije, creo que era un alma muy entusiasta antes de venir. ¿Quién se ofrece? ¡Yo! Y optimista, yo sí puedo, ¿cómo no? No, pero sí, pero la verdad es que sí podemos, ¿no? Entonces, pero hay momentos en los que yo sí creo que dependiendo de lo que hayas vivido, se puede también cerrar ciclos, ¿no? O sea, bueno, te cuento, el libro lleva un curso, ¿no? Pero hace poco con la pandemia lo dejé de hacer y lo volví a retomar hace relativamente unas semanas. Okay. Y lo hice totalmente distinto y esta vez lo hice con los ancestros. Yo creo que los ancestros me invitaron a que lo hiciera así porque me fui cambiando el curso ahí, ¿no? Y una de las cosas que hicimos fue hablar con nuestro clan, ¿no? Hablar con nuestro árbol y decir,
o sea, honro a todos, acepto a todos, o sea, y mencionas, ¿no? Al que abusa y al que no abusa, o sea, todos, ¿no? Entiendo que era parte de un proceso, pero pido permiso para hacerlo distinto, ¿no? O sea, ahí sí es como honrando, amando y pidiendo permiso, ¿no? Pues al gran clan, ¿no? Del que perteneces para hacerlo de una manera distinta, ¿no? Y también, pero también tienes que saber de qué manera distinta, ¿no? Porque pues así, o sea, no, se tienes que decir, bueno, a ver, yo ya no quiero ni ser abusada, ni, porque además es la misma línea, ¿no? Ser abusada que abusar es como la misma, nada más la frecuencia, bueno, el momento es distinto, entonces es como cambiar eso, decir, bueno, no quiero ni ser abusada ni abusar tampoco, ¿no? O sea, quiero estar de una manera distinta, quiero apoyar, quiero compartir, quiero... Entonces, eso es lo que, por ejemplo, empezamos a hacer. Hicimos como un árbol, digamos, y hicimos también una matriz, ¿no? En donde empezamos a trabajar de manera profunda desde la gestación. Entonces, y porque en la gestación, ¿no? Se dice que también, por ejemplo, nosotros traemos mucho como la energía de la abuela, por ejemplo, ¿no? Ok. La abuela materna. Ah, mira, qué Entonces, interesante. sí. Entonces es interesante, es como, bueno, pues ahí viene toda la energía genética, ¿no? De todos los ancestros, etcétera. Y pues es como decir, bueno, sí, ¿no? Pero bueno, si ya me dan permiso de ir reparando, pues vamos reparando mejorcito. De una vez hay que razonar y modificar todo, ¿no? Oye, eso, y por ejemplo, ahí, ahorita digo, tocando ese tema, ¿cuál es la diferencia entre un ciclo personal y un ciclo ancestral? O sea, cuando, sobre todo para la gente que nos ve, cuando dices, bueno, ya, lo que te decía yo ya trabajé conmigo, yo ya hice, pero, bueno, me salió lo de los ancestros, pero bueno, yo ya estaba en un proceso y lo entiendo un poco mejor, pero como para que la gente que lo ve, lo entienda un poquito más claro. Mira, lo que pasa es que, digo, es todo un proceso para poder trabajar con los ancestros, ¿no? O sea, se tiene que hacer un árbol genealógico, checar, por ejemplo, cuáles son las enfermedades que ha habido, cuáles han sido las muertes, cómo han muerto, cómo han sido las profesiones. O sea, tienes que hacer como todo un trabajo, pero así como por ejemplo, de una primera vista, yo te puedo decir, por ejemplo, en mi familia es un matriarcado, pero casi todas las mujeres han estado solas y, por ejemplo, ha habido como mucha violencia tanto de fuera, porque han muerto varios de la familia que los han matado, ¿no? O una murió en un incendio, o sea, ha habido como muchas muertes trágicas. Okay. Entonces, es como, y mucho cáncer, o sea, cuando empecé a hacer mi árbol dije, híjole, en la torre, ¿no? O sea, hay como mucha carga, ajá. Sí, 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 Entonces, me va a tocar trabajar a mí. sí, entonces, bueno, si puedes, o sea, si vas a un laboratorio te van a decir, tiene una carga genética muy fuerte para el cáncer, para la diabetes, para no sé qué. Y sí, o sea, si tú, por ejemplo, entras como en el mar de las emociones o te pasan cosas complicadas, pues muy probablemente tu cuerpo también pase por ahí, ¿no? Pero es importante como poder detener, o sea, fíjate, perdón que me detenga ahí un momento, que tengo No, no. un médico maravilloso que dice que precisamente la enfermedad, cuando se manifiesta la enfermedad, tú ya empiezas a sanar. Entonces, Okay. yo también creo como eso, porque te da la oportunidad de ver qué es lo que te está enfermando, ¿no? Que empezó desde el lado espiritual. Entonces, digo, esto no exime, porque a veces nos falta como la elevación de conciencia para no pasar por la enfermedad, ¿no? Pero bueno, la enfermedad en sí no es un castigo, sino es pues como alumbrar lo que realmente está pasando. Entonces, pues te digo, así como de una primera mirada es observar qué se repite en tu familia, ¿no? O sea, qué ha pasado, quién no ha sido reconocido, por qué no ha sido reconocido, ¿no? Entonces, es como, te digo que nosotros, por ejemplo, en el curso hacemos una oración larga en donde aceptamos a todos, ¿no? Y ahí hacemos también una carta que quemamos al fuego, en donde hacemos como una introspección de lo que hay en la familia, ¿no? Si hay drogadicción, alcoholismo, abuso, etcétera, ¿no? Todas estas cosas pues, que hemos estado viviendo y patrones que se repiten, ¿no? O sea, muertes, por ejemplo, porque es impresionante cuando empiezas a ver y dices, fíjate, en mi familia, desde mucho tiempo atrás, a las mujeres les quitaban a los hijos, ¿no?
Entonces yo viví una cosa muy similar también y empecé a echar para atrás y a mi mamá le quitaron a sus hijos al principio se divorció y por ser divorciada le quitaron a sus hijos. Ya después los recuperó, pero a mi tía también le quitaron a sus hijos cuando estaban chicos, ¿no? Y a una bisabuela, ya te dicen, ella, la historia, pero desafortunadamente no la puedo comprobar, pero que era la mamá de mi abuela, dicen que se fue y que se fue a bailar, dice, ¿no? Y que ya nunca regresó, pero la verdad es que también me parece que le quitaron, algo de haber hecho, ¿no? Que le dijeron, te quitamos a los hijos y te vas, ¿no? Y le quitaron a sus hijos. Yo digo que así es porque, ¿no? O sea, alcanzo a ver que se repiten las historias, ¿no? Entonces ahí hay algo que se queda, es una energía que se queda, que pues hay que movilizar para, ¿no? O sea... Sí, es que como dices, hay que sanarla y cerrar ese ciclo para que ya eso quede, ¿no? Ya listo, eso quede sanado y pues no solamente para nosotros, sino para toda la parte del linaje, ¿no? No, es bien interesante, fíjate, yo por parte de mi familia fue bien chistoso porque cuando empecé alguna vez a ver algo así de ancestros, pues me salía sobre todo que la parte de honrar a mi linaje masculino, o sea, como de ayudarlos, era la parte del reconocimiento público. Que había, que ellos como que tenían muchos traumas porque querían ser figuras públicas y estaban como enojados por eso, ¿no? Y la parte de las mujeres era hacer la parte claro, de la magia, pero como desde un aspecto espiritual y religioso, o sea, dedicarme de lleno a eso, porque las mujeres fueron como muy oprimidas, sobre todo por la parte de religión, porque al parecer pues mi familia fue así como pues religiosa, pero extrema, ¿sabes? O sea, y las mujeres pues fueron como muy maltratadas en ese aspecto, entonces como que por eso a mí me toca ser la bruja de la familia para romper todo. Claro, la oveja bruja de la familia. Sí, y realmente o tomar la religión de un lado distinto, ¿no? O sea, como la espiritualidad y como ver al espíritu en todo, ¿no? O sea, sino como reparar esa parte, ¿no? No desde un lado como fanático, sino desde un lado muy real y muy de espíritu. Entonces creo que ahí es donde te ponen en la vida y reparar también lo de los hombres de la familia, porque no estás haciendo todos estos expansión de conocimiento, mostrándote, ¿no? Para el reconocimiento finalmente, poco a poco, para que te vean, o sea, te estás poniendo para que te vean, ¿no? Entonces, Y fíjate que eso justo lo comentamos hace rato, ¿no? Que empezamos a trabajar con cosas que con temores, ¿no? Y a mí, por ejemplo, esa parte, pues sí, o sea, tú decías ahí, ponte en la cámara y yo era como el gato así que vas a meter a la tina de agua, ¿no? Decían, no. Pero yo solita me he obligado, aparte, bueno, sentí que sutilmente me estaban empujando, ya sabes, a que lo hiciera, ¿no? Pero pues es parte de un proceso, ¿no? Es como lo que te decía, es como una terapia también, y es bonito, aparte de que pues en ese paso pues puedas ayudar a los demás pues a conectar con información que les ayude, ¿no? Entonces claro. esa parte es bonita. Ah, eso sí. No, pues es que este tema es súper interesante, ¿no? O sea, ahora sí que, pues, a manera de recapitular, pues, todo este proceso de cierre de ciclos, pues, primero hay que observarnos mucho, responsabilizarnos al 100% de nosotros mismos, aprender a perdonar, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los pasos así como que más relevantes y que nos cuesta un poco de más trabajo, porque... como yo lo he visto, si no cierras un ciclo es como si te quisieras servir un vaso de jugo, pero tienes el vaso lleno de agua, ¿no? No puedes recibir más hasta que tú no vacíes y cierres eso, o sea, y eso yo creo que es lo que deben de realmente considerar, que no van a cambiar muchas cosas o no van a llegar las cosas a lo mejor que te gustarían, pues si no te deshaces de todo eso, ¿no? Exacto, totalmente. No puedes iniciar nuevos ciclos si no cierras los anteriores. Por eso es que a veces no terminas con una pareja y te encuentras con otra idéntica, ¿no? Es como el mismo infierno, diferente diablo, ¿no? Pero por eso, ¿no? O sea, es que no lo has, o sea, no has terminado el ciclo. Por eso es que ni siquiera, no es que se cerró, continuó como en una espiral, ¿no? Entonces, la cuestión es como por eso identificar, y a veces, hablando sobre parejas, es mejor quedarse solo o sola por un tiempo en lo que reparas, en lo que
en lo que puedes ver qué es lo que te está trayendo ciertas cosas para poder seguir adelante. Y también yo creo que a veces es bueno pedir ayuda. Estamos como acostumbrados a no querer pedir ayuda porque sentimos que eso es como un signo de que somos débiles o no podemos. Y claro que no. O sea, yo creo que si yo no hubiera decidido pedir ayuda y tomar esas terapias, yo no hubiera podido profundizar tanto en ese proceso, porque definitivamente sí necesitas a alguien que te guíe para algunas cosas, o sea, y es bueno, o sea, por eso yo soy así yo siempre digo, no, las terapias son buenas, son benéficas. Yo también lo que siempre les digo es que pues, lo mágico o lo espiritual, lo que quieras, y lo psicológico, o sea, no están separados, o sea, es uno al lado del otro, porque justo pues el que manifiesta es la mente, el inconsciente. Y si tú no te metes ahí a trabajar con él y a sanar todo eso, pues no vas a manifestar lo que tú quieras. Exacto. O sea, así de simple. Exacto, vas a manifestar lo mismo o cosas que no quieres. Entonces, no sé, como todo está conectado, como bien dices, no nada más la espiritualidad y la psicología, sino también lo físico, está súper conectado, entonces tienes que hacer cambios totales, o sea, no nada más una parte, ¿no? Si también necesitas checar tu físico y tu físico como alrededor, tu casa, tu consultor, todo, o sea, ver qué está pasando ahí, porque todo está totalmente unido, entonces no lo puedes separar. Si tú, por ejemplo, necesitas hacer como, es más, hay un ejercicio súper fácil para cerrar ciclos también, y es tu casa. O sea, es revisar tu casa, así parte por parte, no toda de jalón, sino parte por parte y decir, bueno, a ver, esto ya representa X cosa, bueno, pues ya lo dejo ir, ¿no? Con todo el dolor, no, pero es que esta camiseta era de mi mamá y la usaba, no sé qué, bye, ya, ¿no? O sea, ciérralo, cierra ese ciclo, dile gracias a Dios, ¿no? Y la gorra que usé, no sé qué, pues también adiós, ¿no? O el cassette que, no, bueno, el cassette es de mi época, ¿no? Pero hay veces que... No, a mí también me tocó cassette. Pero bueno, hay personas que siguen guardando cassettes todavía porque tienen buena música, pero ya, o sea, aunque tengas con qué escucharlo, ya pasó, o sea, ¿no? Ya pasó la época, entonces hay que ir como moviendo como toda esa energía de cosas, ¿no? Y de verdad que se mueve una cantidad de energía que te sorprende porque hasta te cansa físicamente, pero a veces hasta más de lo que tú crees, pero es que no es nada más físico, sino es todo lo que estás dejando ir. Y ese también es un cierre de ciclos, ¿no? O sea, el limpiar tu casa así por pedacitos, o sea, yo hay un ejercicio que les recomiendo muchísimo y es no hacerlo todo de jalón, sino haz de cuenta, decidirlo primero y decir, todos los días voy a hacer 20 minutos de esto. Y entonces empiezas por un lado, ¿no? Empiezas, haz de cuenta, por el lado derecho, 20 minutos con la alarma, ¿no? Tiene que ser así. Y entonces empiezas a limpiar, empiezas con tu alarma, limpias 20 minutos, terminando los 20 minutos que suena la alarma, cierras, ¿no? Pero así vas, pedazo por pedazo, todo a la derecha hasta que terminas toda tu casa. Y entonces vas cerrando todas las áreas. Además, cada área de tu casa tiene que ver con un área tuya, ¿no? Entonces va cerrando como cosas que van relacionadas, obviamente, aunque no lo veas tú, no lo sepas tú, con cosas tuyas. Pero sería muy bueno si cada vez que empiezas a hacer alguna cosa es tener la conciencia de que estás limpiando cosas tuyas, que estás cerrando ciclos, que estás dejando ir lo que ya no tiene cabida en tu vida, ¿no? Porque ya es necesario dejarlo ir y ir cerrando cosas. Oye, mira, qué interesante, o sea, porque, por ejemplo, yo acostumbro a hacerlo, digo, no tan seguido, pero sí de repente justo así me siento que llega un momento en que veo y digo, ay, y me pongo así como torbellino luego, así a sacar, no sé, me entra una necesidad así como de, me entraba, ¿no? Ahorita he estado más tranquila porque como nos mudamos, pues también ahí aprovechas y sí, depuras claro, un montón de cosas. Pero igual yo creo que ya también después de unos meses necesita otra vez una pasada y justo volver a hacer eso. Y de verdad que se siente súper bien. Yo las veces que lo llegué a hacer antes, o sea, claro, es cansado un poco, pero ya que sacas todo, no sé, hasta de verdad que sientes como que te liberas, ¿no? O sea, de cosas, de cargas, y a veces es inconsciente, simplemente te sientes más ligero, pero luego no entiendes por qué, ¿no? Entonces, totalmente.
Entonces, es un ejercicio que deberían de hacer todos, se los recomiendo. Y recomendado aquí, aparte respaldado por la experta. Ay, qué linda. No, sí, es que hay que mover como toda la energía desde donde tenga que hacerse para que podamos cerrar ciclos y podamos estar tranquilos, porque fíjate, les voy a contar así como un experimento que hicieron, creo que fue en la Universidad de California, que fue muy interesante, hablando de cómo la mente sigue tratando de resolver cosas, ¿no? Entonces dividieron dos grupos y les dieron tareas a los dos, 10 a un lado, 10 al otro, ¿no? Nada más que la diferencia es que a unos les pusieron reloj y les dijeron, tienen 15 minutos para resolverlos. A los otros no les pusieron reloj y les dijeron, tienen 15 minutos, pero nadie tenía reloj, ¿no? Entonces, obviamente el tiempo ya ves que es algo como, a pesar de que los manejamos con reloj, pero es algo como muy personal. Entonces, no, pues todos tuvieron todo el tiempo del mundo para terminarlos, no se dieron cuenta que obviamente se llevaron más tiempo. Estaban diseñados para llevarse más tiempo, que era parte del ejercicio. Obviamente los otros que tenían, sí tenían reloj, ahí lo tenían enfrente, pues estaban apuradísimos tratando de terminarlo. Les recogen los ejercicios y les dicen, ya se terminó el tiempo, si terminaron, terminaron, si no, no. Les recogen los ejercicios y los dejan encima en una mesita y dice el señor que los recoge, ahorita vengo, voy por el otro maestro, no sé qué, pero era también a propósito, se sale y entonces muchos de ellos lo recogen para seguirlo terminando, porque era así como una gran necesidad de terminarlo. Bueno, lo vuelven a regresar pronto. Los otros sin problema lo entregaron, pues habían terminado sin problema. Entonces, bueno, cuando regresan, les preguntan a los dos grupos, ¿no? De cuántas cosas de las que les dejaron se acuerdan. Pues digamos que a los que lo terminaron bien, se acordaban de muy poquitas. Los que no lo habían terminado tan bien, se acordaban de casi todas, ¿no? Entonces, ahí esa es la parte, o sea, la mente siempre trata de estar cerrando, porque estamos hechos para cerrar ciclos. Entonces, mientras tú no cierres lo que necesitas cerrar, o sea, te tienes que dar cuenta qué necesitas para cerrar eso. O sea, si tú necesitas que la otra persona llegue y te pida perdón y se arrodille, no va a suceder. Entonces, más vale que tú te des cuenta de desde dónde estás queriendo eso, ¿no? O qué es lo que necesitas para cerrar ahí, porque si no, tu mente va a tratar de estarlo cerrando todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión ahí. Por eso es que el cerebro busca eso, ¿no? Debe de tener alguna explicación en neurociencias, pero me pareció como muy valioso ese ejercicio como para estar claros que la mente siempre va a buscar cerrar cuando siente que se quedó algo pendiente. Entonces hay que tratar de como cerrarlo o saber qué es lo que yo siento que se quedó pendiente y o sea, buscar ayuda, ¿no? Hacer eso, inclusive, acordémonos que si tú haces una fantasía guiada, la mente para la mente, si tú la haces realmente consciente, para la mente es igual que si lo estuvieras haciendo con la persona, porque se prenden las mismas áreas en el cerebro y está comprobado. Entonces, la cuestión es que te entregues al ejercicio y lo hagas y cierres ese ciclo. Sí, la mente no sabe si es real o no, o llega un punto en que no va a distinguir, incluso a nivel emocional y a nivel mental se conecta todo y no hay diferencia entre si es real o no. Exacto. Entonces, sí son buenos esos ejercicios. O es como, por ejemplo, cuando hacen las terapias de renacimiento, ¿no? Que te sale algún trauma ahí que tuviste a lo mejor en tu nacimiento y que te hacen, ya ves, la terapia donde cómo sales del útero y todo eso, ¿no? Porque justo el cerebro, pues ahí es lo que tú dices, es como un ciclo, ¿no? Es como un ciclo que no se ha cerrado y al momento que lo haces, pues ya, hace el clic y dice, bueno, ya, esto ya le pongo check, ya lo dejo ir, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, hay que usar las herramientas que hay a la vista para cerrar lo que necesito cerrar. Eso sí, pues muchas gracias. No, pues de verdad que muchas gracias por esta plática maravillosa, porque yo creo que es una información muy importante. Como decía, yo he aprendido pues muchas cosas, digo, bueno, he tenido la oportunidad de toparme con personas tan maravillosas como tú, con las que pues he podido trabajar muchas de estas cosas y me han ayudado muchísimo. Pero yo creo que hay veces que las personas pues no saben ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo creo que era relevante de entrada pues que supieran qué es cerrar un ciclo y por qué es tan importante hacerlo, ¿no? Porque pues simplemente si no lo hacemos, no vas a pasar de ahí, ¿no? Es como lo que decíamos, no vas a poder servirte el vaso de jugo que quieres y no primero te tomas el agua y ya te terminas esa agua, ¿no? Por así decirlo. Ay, sí, hermosa.
Pues me dio mucho gusto tenerte por acá, Susi. Algo más que te gustaría compartirnos. Digo, bueno, aparte de eso, mencionaste ahorita que ibas a empezar ya a hacer justo talleres de eso, ¿no? De cierre de ciclos, ¿no? Tenías unos talleres, algo así como desde el perdón o algo así, ¿no? Es el segundo curso de liberaciones que te digo que trabajo con ancestros. Lo hago en un bosque, bueno, es un hotel que está en medio del bosque, en la Ciudad de México, y bueno, lo tengo planeado para el 15 de octubre, 16 de octubre, es un fin de semana. Esperemos que pues las circunstancias me lo permitan, ¿no? Porque ya ves que, bueno, no sé, o sea, en todos lados está empezando como la tercera ola, entonces vamos a ver, yo lo estoy poniendo mucho al universo, igual el pasado dije, bueno, si está, va a ser, y bueno, sí, el día que lo posteé, al otro día ya tenía yo casi la mitad de las personas, inclusive me mandaron el pago y todo, entonces dije, esto tiene que ser, ¿no? Ahorita se ha tardado un poco, pero pues te digo, entiendo, sin embargo, lo pongo ahí en el universo, si tiene que ser, será, y ese es el siguiente, lo que sí voy a hacer en línea, voy a hacer lo que te comentaba, que es la preparación, digamos, para ser terapeuta del oráculo alquímico, que es lo que hago, eso lo hago en línea, y son 4 clases, ¿no? Dentro de poco voy a hacer ya la programación, digamos, de ese curso, y probablemente haga uno de geometría sagrada, que me lo han estado pidiendo, entonces a lo mejor también hago otro, pero bueno, ahí estoy avisándote de las cosas que vaya a hacer. Sí, ya deberías de poner tu universidad, tú Qué lindo. Sí, es algo que me encantaría. Fíjate que hace muchos años. Para que formes terapeutas, porque de verdad que sí, tienes mucho conocimiento, yo creo que por compartir, entonces a lo mejor lo deberías de considerar. Sí, de verdad que tengo en mi mente eso, porque he hecho inclusive entrenamientos para terapeutas con varias técnicas y todo, entonces sí debería de hacerlo. Lo voy a poner allá arriba que me ayude. Universo. Universo, despliega aquí como todo el poder para que se pueda. Sí, por favor. Así de, sí, por favor, y así de, yo me anoto en lista de espera, ¿no? Ya estamos hechas. Ay, hermosa. No, pues es maravilloso, ¿no? Y bueno, nada más así acotando, déjenme decirles que su oráculo es maravilloso. Yo estuve haciendo, ¿verdad? Un trabajo ahí que me salió con el oráculo, con la obsidiana. Es fuertísima. De verdad que ahí le decía a Susi, ya sé por qué le dicen el espejo del alma, porque de verdad que me hizo afrontarme a mis peores miedos, pero no sabes la liberación que sentí después de eso, ¿no? O sea, hace cuenta como que ya que me enfrenté a eso, ya. Me sentí así, sí, no, pero maravilloso, y aparte súper preciso el oráculo, ¿no? Dije, está increíble, ¿no? Sí, ay, qué padre que vayas a dar otra vez el curso. Yo creo que ahora que vaya a México ahí te contacto para tomar también el curso nuevo, ¿no? Porque pues yo el que tomé ya ves que fue hace bastantes ya añitos, entonces ya ahí necesito una actualización. Sí, ya hay más cosas del oráculo que me fueron canalizando, o sea, lo que tú aprendiste fue a leer el oráculo nada más, sí. Pero exactamente en la pandemia me dieron como una rejilla de sanación a distancia, ¿no? Entonces se hace también con el oráculo, y también me marcaron como diferentes técnicas unidas al oráculo, porque bueno, en sí el oráculo une cristales, color, números, ¿no? Entonces también me dieron, por ejemplo, la opción de usar música, también, bueno, los tonos hertz, para poder sanar. Entonces, como final, llaves de sonido, sí, por así decirlo. Okay. De acuerdo a los colores que te salen y de acuerdo a lo que tienes que trabajar, entonces se convierte en una herramienta de sanación. Y digo, obviamente te dan toda una entrada, ¿no? Con el oráculo, pero se convierte en una herramienta de sanación. Que ya lo es, porque imagínate, si yo nada más con el taller de lectura y con la pura lectura, de verdad que me ayudó pues a sanar como que parte de mis miedos más profundos, haciéndome enfrentarme con ellos, porque ya ves que te decía los sueños estos que tuve,
estaba yo en pánico. Ahora imagínate, pues ya con el plus de que es una herramienta de sanación ya como tal, pues está genial, porque justo ahora que tocamos la parte del cierre de ciclos y de trabajar con el perdón y de trabajar con muchas cosas, el oráculo pues es maravilloso porque pues justo también te va ayudando a eso que tienes que trabajar ahora, ¿no? O sea, no ni pasado ni futuro, en este momento, ¿qué es lo que necesitas, no? Como que para solucionar eso y como para trabajar con eso, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues sí, encantada de la vida de recibirte y cualquier otra persona también que quiera como recibir ese entrenamiento, porque es una herramienta de sanación, ¿no? Y de apoyo. Ay, pues muchas gracias. No, sí, ya si quieres después me pases ahí el anuncio, ya cuando tengas ya habilitado pues el curso para pues pegárselos por aquí donde está el video abajito para que pues todos los que quieran tomar ahí el taller, ese va a ser online, ¿no? Online. Para que los que quieran tomar el taller del oráculo, de verdad que es maravilloso, o sea, Bueno, lo constato. muchas gracias, hermosa. Pues a la hora, con mucho gusto. Ay, precisa, pues me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Como te digo, de verdad que eres una mujer que admiro muchísimo y eres una persona que me ha inspirado mucho justo ahora que estoy formando mi camino también próximamente, también después como terapeuta. Y me has inspirado mucho, sobre todo con todas las herramientas que he conocido contigo. Me han resonado mucho, la verdad, bastantes. Pero pues es parte de la energía que tú le imprimes, ¿no? Es parte del amor que tú le das. De verdad que tienes una pasión por ayudar a la gente que es admirable y de verdad que te admiro mucho. Muchas gracias, eres un encanto. Y la verdad es que tus palabras me ayudan mucho, ¿no? Como a el propósito y todo y seguir. Entonces, ahí vamos caminando. Sí. Ay, Gracias, Susanita, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. al contrario, un placer. Pues, bonita tarde a todos.